Gracias, presidente. Entiendo que hay un punto, por lo menos así se me ha expresado en días anteriores, que hay un punto del predictamen que preocupa al grupo parlamentario del PRI. Yo no sé, preferiría que ellos lo dijeran en su caso. Me refiero al inciso que habla como causal de pérdida de nacionalidad para los naturalizados, pues vivir en México, fuera de México, más de 5 años. Yo no sé si siga o no, nos lo dirán ahora los diputados del PRI, pero yo quiero argumentar por qué está ahí esta propuesta, por qué en mi iniciativa propongo que se suprima ese inciso. En la exposición de motivos explico que tratar de la manera que se trata a los naturalizados, a los mexicanos por naturalización, es discriminatorio, incluso violatoria de derechos humanos. Pero además hablo, y lo dije en mi intervención cuando presenté la iniciativa en el Pleno, de que en la era Trump es importante abrirle las puertas de la nacionalidad mexicana a los mexicoamericanos de segunda o tercera generación más adelante, porque los de la primera generación, es decir, los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, son automáticamente mexicanos por nacimiento. Yo estoy hablando de los nietos y de ahí en adelante, porque ya son muchas generaciones las que han estado viviendo allá. Para que un mexicoamericano quiera adquirir la nacionalidad mexicana, que a nosotros nos conviene, digamos, como país, porque cada vez más queda claro que México es una nación transterritorial. Hay mexicanos que viven fuera, en Estados Unidos particularmente. Pero me decía, para que a un mexicoamericano de segunda o tercera generación quiera adquirir la nacionalidad mexicana, la doble nacionalidad, quedarse con la estadounidense y adquirir la mexicana, pues obviamente que decirles, tú tienes nada más que tienes causal de pérdida de nacionalidad, vivir 5 años fuera de México, prácticamente se vuelve obligatorio para ellos, la nacionalidad pierde el interés. ¿Para qué se van a naturalizar mexicanos si viviendo 5 años donde ellos viven en Estados Unidos, o más de 5 años perderían la nacionalidad? Esa es la razón. También dije, cuando se me expresaron estas preocupaciones, que en la ley secundaria se puede tratar estos temas. O sea, que en la ley secundaria se puede hablar de, bueno, a ver, entiendo las preocupaciones, que las preocupaciones tienen que ver con cuestión de atención consular, con cuestión de la vinculación de esta persona al país, etc. Bueno, todo eso se puede tratar en la ley secundaria, en la ley de nacionalidad. O sea, yo creo que ese inciso, suprimirlo es conveniente, es parte de lo sustancial del dictamen o del predictamen, y que en todo caso las preocupaciones de los que viven fuera mucho tiempo, como es el caso de los paisanos en Estados Unidos, se pueden tratar con alguna aclaración, acotación, restricción en el otro proyecto. Recuerden que esta iniciativa está dividida en 2 partes. Esta es una parte constitucional, pero también hay una iniciativa en la Comisión de Gobernación que yo presenté en materia de la ley de nacionalidad. Yo creo que ahí se pueden atender las preocupaciones en la ley secundaria. Pero esa es mi opinión. No sé qué opinen los diputados del grupo parlamentario. Gracias. Entiendo y respeto su punto de vista, diputada. Déjeme darle mi razón. Con la norma actual, un mexicano por nacimiento, nacido en territorio nacional, puede ausentarse del territorio porque se lo llevan sus padres al segundo día de nacido, saliendo del hospital, vivir toda su vida fuera de México, 40 años, 50 años, 60 años, y regresar a México como mexicano por nacimiento y con todos sus derechos intactos. Probablemente ni hable español, probablemente no hable bien la lengua, a lo mejor habla otro idioma,
probablemente no conozca el país, y sin embargo es mexicano porque nació aquí y tiene todos sus derechos a salvo. Yo conozco, supongo que muchos de los miembros de la comisión también, a muchos mexicoamericanos, sobre todo de segunda y tercera generación, porque se da un fenómeno curioso: los de primera generación tienen un mayor distanciamiento con México, pero los de segunda y tercera tienen una gran avidez por conocer a México, por venir, por viajar, por traer a su familia, por conocer sus raíces, por estudiar la historia del país. Tienen una gran sed de mexicanidad, si me vale la expresión. Sobre todo, insisto, los de segunda y tercera generación, porque son los que se han alejado un poco más y se quieren acercar. Pero insisto, en la legislación secundaria, en la ley de nacionalidad, se puede poner restricciones, se puede hablar, por ejemplo, de refrendar, de que a los 5 años el mexicano por naturalización que ha vivido fuera de México vaya al consulado, a la embajada y firme alguna carta y refrende su interés. Creo que sí, hay muchas maneras de tratar el tema en la ley de nacionalidad para garantizar que haya ese vínculo del mexicano que ha vivido más de 5 años fuera. Creo que se puede poner alguna restricción de esa naturaleza, en el sentido de decir que a cada 5 años el que viva fuera de México vaya al consulado, venga a México, firme una carta de compromiso, de recuperación, de refrendo, digamos, de su voluntad de tener la nación. Que sí, hay varias maneras. Eso creo que se puede solucionar. La preocupación, diputada, creo que está en un asunto que trasciende esta iniciativa y este dictamen. Por ejemplo, yo creo que ahí la Secretaría de Relaciones Exteriores tendría que ser quizás más estricta a la hora de otorgar certificados de nacionalidad. Porque ya sabemos que hay casos de futbolistas, por ejemplo, extranjeros, que por jugar en la selección nacional se naturalizan, te lo dice un aficionado fanático del fútbol como yo, se naturalizan para jugar a la selección, no tienen ningún vínculo ni les interesa dar vínculo con México, y a eso se los da bien rápido, porque claro, son estrellas. Entonces, cuidar más ese proceso, ¿no? También hay futbolistas extranjeros que aquí realmente se han vinculado a México y quieren ser mexicanos, hay que decirlo. Pero si se cuida más ese proceso, creo que podríamos incluso cuidar más una arista que es de preocupación para la Comisión. Gracias. Gracias, presidente. Como una de las iniciativas que está dictaminada o predictaminada, en este caso es mía, es la del voto blanco, quisiera agregar algo a su exposición. El espíritu de esta reforma, la propuesta mía y la propuesta de Kumamoto y del Congreso de Jalisco, es vincular el voto al financiamiento, las prerrogativas al sufragio, de dos maneras. Es sí disminuir el financiamiento, sí reducir el financiamiento de los partidos políticos, pero con la base de la correlación, de la vinculación entre voto y dinero. El caso de la que propuso el Congreso de Jalisco, sin voto no hay dinero, ellos lo que hacen es castigar el abstencionismo. En el caso de la mía, que está, por cierto, están emboladas las dos, son complementarias, lo que hace es castigar, más bien que el ciudadano castigue a los partidos, le da, empodera al ciudadano para que el ciudadano, no quedándose en su casa, sino yendo a la casilla a ejercer su derecho y cumplir su obligación de votar, cruce un recuadro nuevo en la boleta que diría voto blanco, ese voto se contabiliza y a mayor voto blanco, menor dinero a los partidos. Es decir, es empoderar al ciudadano que hoy se siente frustrado y se siente impotente, porque cuando está enojado con la partidocracia no tiene manera de castigarla más allá de las elecciones, porque además en las elecciones, pues a final de cuentas, salvo los candidatos independientes, todos los demás son postulados por partidos políticos. Entonces, le da empoderar al ciudadano para que
anule su voto, pero de una manera con consecuencias, con el voto blanco, y que ese, a mayor voto blanco, menor prerrogativa del partido. Esa es la parte que le corresponde a mi iniciativa. La otra es la iniciativa de Kumamoto y el Congreso de Jalisco. Ambas y otras más están en este dictamen. Solo quería yo explicar por qué se complementan. El dictamen lo que dice es que ya no es sobre la votación efectiva o la votación válida, sino sobre la votación emitida, todavía antes de restar los votos nulos. Por eso entra ahí el voto blanco, ¿sí me explico? O sea, se modificó eso de la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero, que proponía que fuera la votación efectiva. Se modificó para que quedara la votación emitida, porque como va a entrar el voto blanco, pues entonces se va a saber cuáles votos no son accidentalmente nulos, sino deliberadamente nulos, que es el voto blanco. Quería nada más explicar eso, porque se complementan las dos cosas, y reiterar mi apoyo a este dictamen, o al espíritu del dictamen, que es que se reduzca el financiamiento de los partidos políticos, uno, y dos, que se vincule esa reducción con el voto. Gracias. No hay frase más recurrente en los discursos en el pleno de esta Cámara de Diputados que la sociedad está harta. Hay un enojo social de todos los diputados, de todos los grupos parlamentarios, lo repiten hasta la saciedad. La sociedad está harta efectivamente y enojada por muchas razones, pero fundamental principalmente por la corrupción y por su incapacidad de incidir en los partidos políticos. Digámoslo sin amagas, los partidos se han alejado de la sociedad. Hay un divorcio entre la sociedad política y la sociedad civil en México. En todo el mundo, por cierto, pero creo que aquí de manera más pronunciada. Y esta iniciativa, o estas iniciativas dictaminadas hoy, tienen como propósito justamente atender ese reclamo que tanto decimos y repetimos retóricamente en la Cámara, pero que no atendemos. ¿Cómo vamos a producir, a generar incentivos para que los partidos políticos se acerquen a la ciudadanía? Esa es la pregunta. Mientras no haya incentivos, los partidos políticos, lo dijo Michels hace muchísimo, a principios del siglo XX, en la ley de hierro de las oligarquías, los partidos políticos tienden a generar élites que se aíslan y deciden por sí solas. Y bueno, se han repetido muchísimos estudios más. ¿Cómo vamos a generar incentivos para que los partidos se acerquen a la sociedad, para que jalen el voto, para que atiendan los reclamos ciudadanos? Esa es la pregunta. Si la respuesta es vamos a reducir el financiamiento de los partidos, lo que vamos a hacer sí es atender un reclamo social, porque la gente dice, los partidos gastamos mucho dinero, los mexicanos, en mantener a los partidos políticos. Estamos atendiendo un reclamo social. Pero hay otro reclamo que no se atiende si no se vincula esa reducción del financiamiento al voto, que es el poder del ciudadano. ¿Dónde puedo yo incidir? ¿Cómo rayos yo, elector, puedo decirle al partido político X o Y, o a todos juntos, que no estoy de acuerdo, que estoy insatisfecho, que estoy indignado con lo que está pasando y con lo que están haciendo? Si no es dándoles ese instrumento. Por eso yo repito que respaldo el dictamen que recoge varias iniciativas, entre ellas la de Sin Voto No Hay Dinero, de Kumamoto y del Congreso de Jalisco, y la mía del voto blanco, porque van en el mismo sentido, tienen el mismo espíritu. El ciudadano lo que siente es que los partidos políticos son unas nebulosas lejanas que puede ver con telescopio alguna vez, y en cuyos movimientos y expresiones no tiene él, el ciudadano, o ella, la ciudadana, ninguna injerencia. Ni en la elección,
de los candidatos de los partidos políticos, que la deciden los propios militantes de los partidos en el mejor de los casos, porque a veces es solamente las dirigencias o los órganos colegiados populares. Entonces no tiene incidencia el ciudadano, ni en la elección de candidatos, ni en la elección de dirigentes, ni en la elección de nada. Eso lo hacen los partidos. Pero ahora dice, bueno, además me cuesta mucho a mí, porque yo pago impuestos y a mí me cuesta mucho dinero los partidos. Y no solamente me cuesta mucho dinero, sino que no responden. Actúan en base a sus propios intereses y se corrompen. Este dictamen lo que hace es decirle al ciudadano, sí, te voy a atender tu primer reclamo y le voy a bajar al financiamiento, porque efectivamente gastamos mucho dinero. La democracia mexicana es carísima, no solamente por los partidos, por muchas ocasiones. El INE también nos cuesta carísimo, y eso que quedó, dicho sea de paso, eso que quedó, esa reforma que quedó, ese híbrido, es un Frankenstein de la propuesta original, que era acabar con los soples y todo centralizarlo en el INE, o dejarlo como estaba. Cualquiera de los dos era mejor que lo que quedó, en mi opinión. Pero bueno, en este caso estamos hablando de las elecciones y de los partidos políticos. Si ponemos en una iniciativa, en un dictamen, que el ciudadano con su voto o no voto o su protesta electoral puede incidir en el financiamiento de los partidos, no solamente estamos atendiendo el primer reclamo, estamos atendiendo el segundo. Le estamos empoderando, le estamos diciendo, si tienes una herramienta, tienes un instrumento para castigar a la partidocracia, que es malo para los partidos, que tiene un perjuicio para los partidos. Claro que sí tiene un perjuicio, lo que tenemos que responder es si estamos dispuestos a pagar los costos de esa indignación social. Yo creo que tenemos que estar dispuestos a pagarlos. Yo creo que tenemos que dar ese paso y entender que ese divorcio entre sociedad política y sociedad civil que hay en México le hace mucho daño al país, que el pasto social está seco, para usar la frase de Mao, y que cualquier chispa puede encender la plática. Y si no estamos conscientes de eso y no reflejamos esa conciencia en una votación de un dictamen importante, creo que estamos equivocados. Esa es para mí el espíritu de este dictamen, y yo estoy de acuerdo. Gracias. Gracias. A ver.